Muy buenos días, yo soy Alejandro Pérez Dávila y el día de hoy vamos a hablar sobre la catástrofe ultravioleta. Antes de explicar las gráficas en código, me gustaría simplemente dar una breve introducción al tema y explicar quiénes estuvieron en él, quiénes estuvieron implicados, por qué esto es importante para la física, ya que siento que ahí sería una mejor comprensión de lo importante que fue esto. Primero, ¿qué es un cuerpo negro? Un cuerpo negro es un objeto teórico, es decir, que en este caso lo estamos simulando estando vacío, que absorbe toda radiación electromagnética que incide sobre él, sin reflejarla ni transferirla a cualquier anchura de onda. Longitud sería el término correcto. Es decir, que se queda aquí, interactuando con todas las paredes del cuerpo negro. ¿Por qué esto es importante? Porque nos ayudaría a comprender cómo interactúan las radiaciones electromagnéticas entre ellas y a la misma vez la aplicabilidad que estas tienen en un sistema más práctico. Inicialmente, aquellos que trataban de explicar la relación que se puede encontrar entre la radiación y la longitud de onda fueron, aquí tengo la hojita con las fórmulas, fueron Rayleigh, Maxwell, que ya hemos hablado de él con respecto a la luz, y Jeans, quienes hicieron la siguiente fórmula. Tiene un minutico, producción me enfoca. La intensidad espectral, teniendo en cuenta los valores de longitud de onda y de temperatura, es igual a 2pi por c siendo la velocidad de la luz, kdb, en este caso kdb siendo una constante empírica, por temperatura sobre longitud de onda elevado a la 4. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de graficarlo, esta tenía un problema, y es que a longitudes bajas funcionaba, pero a longitudes altas se disparaba, ya que esta fórmula de acá supone que la energía que va a generar este cuerpo negro es infinita. Saltemos un poco en el tiempo. Ahora llegó, en este caso, Boltzmann, quien propuso una posible solución para esto en forma de una ley. La potencia es igual a una constante, la constante de Boltzmann, por la temperatura a la 4. Con esto llegó Wien, quien trató de dar otra solución y mismamente la intensidad, teniendo en cuenta la longitud de onda y la temperatura, incluso eso es muy interesante ya que sí podemos hablar sobre cómo funciona la radiación solar, es igual a A, que es otra constante en este caso, ya que las constantes son importantes ya que nos permiten explicar ejemplos puntuales según qué variable estemos tomando, sobre la longitud de onda a las 5 por Euler elevado a la menos b, otra constante empírica, dividido entre la longitud de onda elevado por la temperatura. Aquí puede que no lo parezca, pero estas dos fórmulas están bastante relacionadas e incluso se van a utilizar en algo que veremos más adelante. Permítanme, yo borro esta gráfica que hice aquí. ¿Qué fue lo que pasó con la longitud de Wien? Que a longitudes muy bajas se disparaba, es infinita, pero a longitudes un poco más adelante se estabilizaba. Entonces, ¿cuál es la solución para todo esto? En este caso pasa algo muy similar que con Rayleigh, que se supone que la energía, ¿qué es lo que pasa con la energía? Entonces fue a los 900, muy importante, toda esta catástrofe, que básicamente fue todo el caos que generó el no saber cómo hacer estas gráficas, ocurrió entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, llegaría otro científico, llegaría Planck, quien haría la siguiente fórmula. La energía es igual a la constante de Planck, que también tiene similitudes con la de Boltzmann, por la frecuencia. En este caso es algo diferente. ¿Pero por qué la frecuencia? Porque él pensaba que la energía era transferida en lo que él llamaba paquetes. ¿Qué son los paquetes? Son, por así decirlo, esas pequeñas interacciones que tienen las partículas entre ellas al interactuar. Él no lo sabía, pero esto antecedió a la física cuántica, ya que esto en realidad eran las partículas que están dentro de los átomos que chocan entre ellas, las micropartículas, que provocan diferentes fenómenos. Pero Planck no sabía la dimensión que tenía su invento. Después llegó uno de los científicos más famosos, Albert Einstein,
que decidió unificar toda esta última parte, creando la siguiente fórmula que voy a escribir. Que es básicamente, volvemos a lo mismo, la intensidad, teniendo en cuenta la longitud de onda y la temperatura, es igual a 2pi por h, c al cuadrado, en este caso h es esta misma variable de Planck, dividido entre longitud de onda, y aparte tenemos 1 sobre Euler elevado otra vez a la hc sobre kdb por temperatura menos 1. Y aquí donde yo digo que se relaciona con esas que hablamos anteriormente. Esto logra hacer una gráfica perfecta. Un ejemplo muy popular, que es el del Sol, es donde parece que se va a estallar, pero se estabiliza. Y aquí tenemos finalmente la catástrofe solucionada. Ya sabemos cómo se comporta la radiación de un cuerpo negro. ¿Y por qué todo eso tiene que ver con la cuántica? Porque eso también le dio el Nobel a Einstein, que al hacer esto descubrió que los paquetes de Planck en realidad eran un efecto fotoeléctrico. No lograron explicar por qué a ciertas frecuencias, en este caso, se podían desprender electrones de un metal. Esto visto incluso desde experimentos con la luz. Esto pasa es simplemente por pura cuántica, por las partículas subatómicas que reaccionan entre ellas. Pero al solamente poderse ver a simple vista bajo ciertas frecuencias, es por esto que en la física clásica esto no se explicaba. Por eso es que era necesario ver la frecuencia como hizo Planck. Teniendo todo esto en cuenta, pasemos a la programación. Bueno, ya ahora que estamos en mi computadora, en Google Colab tenemos los dos códigos, tanto el código que finalizamos en la clase anterior como este último aplicando la fórmula que hizo Einstein y la ley de Planck. Empezamos por la anterior, que de hecho utiliza la fórmula de Boltzmann, y como podemos ver pasa algo muy similar que con Wien, que es que bajo longitudes de onda muy bajas hay un conflicto, se va hacia arriba, hacia el infinito, pero mediante va creciendo se va normalizando. En este caso es muy importante, de hecho en este otro código la tengo, poner la constante de Boltzmann, ya que esta permite precisamente eso, que en valores de frecuencia altos no haya conflicto, si funcione efectivamente. Primero importamos las dos librerías que vamos a utilizar. En este caso NumPy es importante, ya que como demostré en el tablero, en la fórmula de Einstein el denominador tiene un exponente algo grande, por lo cual es importante utilizar np.ext, que nos permite hacer exponentes con varios dígitos sin que se llegue a tener algún conflicto en el sistema o sin que se demore mucho cargando. Tenemos la constante de Planck, la velocidad de la luz, en este caso puesta en Euler. Pedimos al usuario que inserte la temperatura para que sea algo más interactivo, y pasa algo interesante con longitud de onda. En este caso podemos colocar diferentes valores, incluso le podríamos llegar a pedir al usuario que coloque alguno, pero entre más valores más exactas van a ser las medidas. Y de hecho, según mi investigación, valores básicamente de 1 Euler 12 a 1 Euler 16 son bastante interesantes, y de hecho se utilizan en varias páginas, como en este caso, de hecho ya que la tenía abierta, como puede ser en PHET, que es básicamente para que no haya ningún conflicto con la fórmula puesta previamente. Para esa clase de magnitudes físicas es muy importante utilizar el número de Euler. Y finalmente, básicamente calculamos la radiación espectral utilizando la función que definimos para la ley de Planck con estos dos datos que tenemos anteriormente. Y simplemente creamos la línea, en este caso poniéndole una label, es decir, que tenga esta cajita acá que nos especifica esta línea que significa, y el título, en este caso la magnitud representada en el eje Y y en el eje X, y finalmente la gráfica. Esto es algo muy interesante, ya que si bien los valores numéricos pueden parecer algo diferentes, en este caso hice con 5800 Kelvin, que es la temperatura media del Sol, pues puede parecer algo diferente debido a las medidas a la página de PHET, pero si nos fijamos bien la curva es bastante similar. Lo que pasa es que en este caso estamos midiendo la longitud de onda en esta medida acá, incluso en nanómetros, y yo en este caso la estoy midiendo en hercios. Entonces realmente es un cálculo igual, sino que varía la magnitud, que teniendo en cuenta que lo que queremos saber, incluso como yo explicaba en el caso de Planck,
nos sirve de mucho saber la frecuencia, ya que esto nos permite básicamente calcular cómo se están enviando los paquetes, o sea, en esa radiación espectral, cómo están funcionando los paquetes de energía. Entonces realmente podemos evidenciar que funciona bien. De hecho, quería también hacer la prueba de valores, en este caso numéricos normales, y también nos va a poder generar la curva. Oh no, hay una doble coma. Y en este caso también nos va a poder generar la curva. Voy a poner el mismo valor, pero desde aquí me avisa que hubo un pequeño conflicto, en este caso con la función de la ley de Planck, y nos genera algo que se ve extraño. Es por lo mismo que mencionaba antes. Para lograr unas exactitudes físicas mejores es mejor utilizar valores de Euler. Por ejemplo, para que no se empiece desde la izquierda del todo de lo que podría ser nuestro punto de referencia, sino que podamos ver cómo empieza, cómo sube y cómo vuelve a normalizarse, en este caso, la energía. Ponemos otra vez los números de Euler y efectivamente funciona. Esto fue todo el video, espero les haya gustado y me despido.